Cordiales saludos una semana más en Conecta con Valdepeñas, que iniciamos con la última de las entrevistas del ciclo de conversaciones que hemos mantenido en Televaldepeñas con los portavoces de los grupos municipales políticos del Ayuntamiento de Valdepeñas. Ha sido hoy el turno de Francisco Delgado Merlo, que es el portavoz y teniente de alcalde del Grupo Socialista del equipo de gobierno. Ya decimos que con esta última entrevista completamos las 6 previstas con los distintos portavoces municipales. Hablamos también con el presidente de la denominación de origen Azafrán de la Mancha, Carlos Fernández, quien nos viene a hablar, bueno, no es un problema exclusivo de este producto genuino de nuestra región, de Castilla-La Mancha, el fraude. El azafrán manchego que se nos vende como tal, cuando en realidad su procedencia es de Marruecos o es de Irán. Es un grave problema que tienen los productores de este producto alimenticio, que es el único artesanal que se produce en nuestra comunidad autónoma. Y vamos a acabar una semana más hablando de cultura y de arte y de teatro. Hablamos con Tania Orozco, que es la actriz, que además es la autora de la obra que se presenta este viernes, día 26 de marzo, en el Teatro Auditorio Municipal Francisco Nieva. Nos presenta el personaje de la galana, una heroína, la heroína de la Mancha. Ella también se ha producido a sí misma. Es una joven actriz de 30 años que nos va a sorprender. Vamos con todo en este momento. Concluimos hoy el ciclo de entrevistas que en los últimos 2 meses hemos estado manteniendo con los portavoces de los grupos políticos municipales y en último lugar interviene el portavoz del Grupo Municipal Socialista Equipo de Gobierno, Francisco Delgado Merlo, ya con nosotros en el plató de Televaldepeñas. Francisco, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, Julián, muchas gracias. Pregunta común que ha sido a todos los grupos políticos, en el caso del equipo de gobierno, pues es a la inversa. ¿Cómo ha incidido este tiempo de pandemia iniciado ahora, justo hace un año, en los planes del equipo de gobierno y a la vez cómo considera, qué balance hace, cómo valora qué ha sido la gestión de su equipo de la misma, de la pandemia? Bueno, decir lo contrario, decir que no ha influido de forma negativa en las expectativas del equipo de gobierno sería faltar a la verdad. Y digo la verdad porque es una verdad de perogrullo, que la pandemia desgraciadamente que no nos deja, ha causado obviamente una alteración en las expectativas del equipo de gobierno, en la gestión de la actividad municipal, en la gestión política y en la sociedad en sí misma, que es lo que más nos preocupa. En este contexto, ustedes han planificado una serie de proyectos de inversiones de cuño propio para afrontar en colaboración con distintas administraciones y a la vez tienen el doble desafío de llevar a cabo en los 2 próximos años las actuaciones de la estrategia DUSI, Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. ¿Va a ser posible llegar a todo? Sí, bueno, la DUSI o la EDUSI, como se conoce más coloquialmente, aunque técnicamente es DUSI, hay que cumplirla sí o sí. Europa, en la aportación de fondos que hace a las administraciones locales o a cualquier otra administración pública en cualquiera de los Estados miembros, no distingue de situaciones excepcionales. No ha habido ninguna resolución en el ámbito europeo que modifique los plazos de ejecución y cumplimiento de la estrategia EDUSI, ¿no? Por tanto, nosotros como administración local cumpliremos con esos programas, porque además, a pesar de haberse visto alterados sustancialmente en algún momento del año pasado, siguen el ritmo previsto y estamos ahora mismo en todos ellos dentro de los plazos que nos marcan los programas que han concedido los fondos. El proyecto, la empresa, la compañía norteamericana Skyweller, es uno de los grandes anuncios y de las grandes esperanzas en materia de desarrollo empresarial de esta legislatura y sobre todo de este año. Quisiéramos conocer si va por buena senda y si se va a materializar de la manera mejor posible para Valdepeñas, porque se le está asemejando como la posibilidad de tener en Valdepeñas una segunda Tecnobit. Bueno, yo en esto, Julián, voy a contestar desde 2 perspectivas. Una perspectiva puramente natural, ya sé que en política no es la que se suele utilizar, pero es la perspectiva que tengo como persona que reside en la localidad. Es cierto que con el privilegio de tener un conocimiento más inmediato de ese proyecto y por tanto mi opinión o mi valoración
puede tener esa parte de carga que no tiene un ciudadano normal, pero a la misma vez desde la responsabilidad política. Desde la primera perspectiva como ciudadano, yo siempre he dicho, y lo he dicho en Petit Comité, que este es un asunto que siempre estaba volando. Y digo volando por aquello precisamente de los aviones, ¿no? Yo hasta que no viera el avión en el suelo no terminaba de creerme que realmente esto se materializara. Es verdad que es agotador todo el procedimiento administrativo y burocrático que tiene la legislación española para hacer aterrizar un proyecto como este. Pero no es menos cierto que esto ya sí que puedo decir que es una realidad. Y voy a contar solo a modo anecdótico que la persona que ejercerá labores de dirección en el aeródromo, el viernes de la semana pasada compró su casa en Valdepeñas. Una operación inmobiliaria de la que tuve conocimiento muy casual, precisamente a través del intermediario de la agencia que había hecho la gestión. Es una casa, una vivienda muy cercana a la sede del aeródromo y, por tanto, a mí eso, a nivel personal, desde ese ámbito personal, me confirmó que efectivamente esto empieza a aterrizar. El lunes pasado se celebró a las 9 de la mañana la reunión de la Comisión Provincial de Urbanismo para cumplir el requisito de la valoración del estudio también de impacto medioambiental, requisito burocrático, administrativo, necesario e imprescindible, con voto unánime de todas las consejerías y administraciones afectadas por el proyecto, como digo, favorable a la ejecución del mismo. Es decir, estamos en un tris de terminar lo que es la tramitación administrativa que permita que la empresa concesionaria, en este caso Skyweller, pueda poner un ladrillo, pueda mover una valla legítimamente en base a que su proyecto tiene todo el beneplácito de la administración española. También en Petit Comité o en Off the Record, y siguiendo con las metáforas, ustedes han comentado que están habiendo palos en las ruedas y no precisamente puestos desde dentro de Valdepeñas. ¿Estos escollos se están solventando? Bueno, se han solventado. O sea, no se están solventando, se han solventado. Es decir, la envidia, yo decía bien que el pecado primero, el pecado que más conocido es lo de la muerte o el asesinato de uno hacia otro, ¿no? Quitarle la vida a alguien, pero creo que todo nace por un pecado mucho más evidente y contemporáneo, que es la envidia. Y lamentablemente en un proyecto de las dimensiones como es este y como puede terminar siendo, porque ahí lo dejo caer, como puede terminar siendo, porque no se trata solo de lo que ya hemos dicho y se ha expuesto, sino que podríamos llegar a hacer un proyecto que se consolidara a nivel industrial aeronáutico mucho más importante de lo que en principio estamos viendo, pues es obvio que causa el recelo y la envidia de otras administraciones locales, de otras administraciones provinciales, que de una u otra manera pues mueven su capacidad de poder, hacen su lobby de presión para tratar de adulterar o alterar los procedimientos que legítimamente nos corresponden. ¿Haberlos ha habido? Los ha habido. ¿Se han solventado? Se ha solventado. El Ayuntamiento de Valdepeñas ha estado y ha sabido estar a través de la figura de su alcalde en los sitios donde correspondía estar en cada momento y cortando precisamente esas líneas de fuego que podían permitir o impedir que el proyecto se materializara en Valdepeñas. Sí. Y gracias a eso hoy puedo decir con absoluta tranquilidad que el proyecto será una realidad. En el mismo orden de la política de captación de empresas, en los últimos días, aunque parece ser que era un proyecto ya continuado o perseguido durante años, en los últimos días, hemos conocido la posible, o más que posible, llegada a inversión en Valdepeñas de una importante compañía vitivinícola, una bodega de Rueda. En la medida de lo posible, ¿qué podemos adelantar? Pues podemos adelantar que ese proyecto es un proyecto de hace casi año y medio y que desgraciadamente para materializarlo y verlo físicamente el año de pandemia que llevamos exactamente ahora impidió que pudiera esa bodega implantarse desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de la obra, en el término municipal de Valdepeñas. Pero me consta que efectivamente en esta etapa donde ya queda menos, y así lo quiero pensar, para que podamos salir de estas restricciones tan estrictas que tenemos y que no cabe otro camino que aceptarlas, efectivamente se materialice. Es una inversión de una bodega de Rueda que vendrá a la autovía A4 y que creo que pondrá en valor
la denominación de origen de Valdepeñas. ¿Tendrá un efecto positivo en esa dinámica un tanto compleja de muy pocos compradores de uva para miles de vendedores de uva? Bueno, yo soy de los que de lo mío hablo y hablo poco, aun sabiéndolo. Hablar de lo de los demás sería un atrevimiento, pero en todo aquello que sea una inversión y sea una inversión industrial, que se mueva en un sector con la sensibilidad y las necesidades por sus historias, ¿no?, que tiene durante décadas, como el sector productor en Valdepeñas, pues yo creo que siempre será bienvenido, desde luego, y será positivo finalmente. Aprovechamos su doble condición de portavoz municipal del Grupo Socialista con su condición de teniente de alcalde que lleva a su cargo el área de policía y seguridad. Recientemente varias incorporaciones, creo recordar que 7. Quisiera preguntarle si, y volviendo al contexto de la pandemia, si esta circunstancia está alterando la organización de la rutina de un cuerpo tan importante con cerca de medio centenar de funcionarios como es el de la policía local. Bueno, no altera en ningún caso. Tenemos la suerte de contar con un inspector jefe que lleva muchísimos años gestionando los recursos humanos de policía local, con unos subinspectores también con una dedicación plena y absoluta y además que creen en lo que hacen. Y las únicas necesidades que han alterado esto precisamente es el vacío que se ha generado en algún momento por un decreto, un real decreto que desde Madrid, con buen criterio, permite la jubilación de funcionarios de policía local a una determinada edad. Madrid legisla y los ayuntamientos soportan, a veces para bueno y a veces para malo. En este caso se legisla y bajo mi punto de vista, y estrictamente es una opinión muy personal, esto lo quiero recalcar, legislan y olvidan qué efecto se va a producir en las administraciones hacia las que se dirige la medida que se toma en Madrid. Y aquí ha habido una época no tan lejana donde esa medida pues causa un daño colateral en la gestión de policía, porque el funcionario o la funcionaria en cuestión decide, y lo hace porque tiene derecho, a esa jubilación preferente o anticipada, y obviamente se produce un vacío que no se llena porque los procesos selectivos de personal no van con la rapidez que deberían de ir por su propia tramitación como para cubrir las vacantes. Hemos tenido la suerte de recuperar en menos de un año un gran vacío que había ya históricamente o se arrastraba en unos años en policía local y especialmente por esa incidencia. Actualmente se está gestionando muy bien, los funcionarios del cuerpo de policía local tienen una dedicación plena y cabal y además en tiempos tan extraordinarios como los que estamos viviendo y especialmente hemos vivido hace unos meses con mayor intensidad, la policía local ha sabido estar a disposición del Ministerio del Interior, a disposición de la subdelegación del Gobierno y a disposición de todos los valdepeñeros. Por cierto que otras fuerzas y cuerpos de seguridad, bueno, o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están ya en proceso de vacunación y uno de los componentes de los cuadros de mando del cuerpo de policía local precisamente preguntaba anecdóticamente a este medio de comunicación que si sabíamos algo de cuándo se les iba a vacunar. Bueno, pues yo me consta precisamente por una conversación de esta mañana que son los inmediatos. Es decir, dentro de lo que se va del proceso de vacunación que se va a iniciar físicamente en Valdepeñas, digo físicamente no en el sentido de lo que ya se ha hecho, sino a través de determinadas instalaciones, el cuerpo de policía local va en ese pelotón junto con Protección Civil de los profesionales que van a tener una atención preferente respecto de otros ciudadanos en cuanto a la vacunación. En el pleno del mes de marzo se aprobaba la modificación presupuestaria que permite habilitar una partida de $500.000 de euros para ayudar directamente a los negocios y sectores que han sido más sensibles a los efectos económicos de la pandemia. La gran pregunta que ellos plantean es cómo y sobre todo cuándo acceder a esas ayudas. Bueno, el cómo y el cuándo en ese pleno hubo debate, el debate lógico que una decisión política de ese calado, porque fue el $500.000 de euros que se aprobó para ese sector, pero no se nos olvide que se aprobó otro $1.000.000 de euros para inversiones que se van a hacer en la localidad y para mí creo que la inversión es el punto o la punta de lanza de la riqueza. Si no hay inversión, evidentemente poca riqueza se va a generar. Si no se genera riqueza, poco gasto se va a generar. Y si no se genera gasto, no hay comercio y no hay hostelería ni hay restauración. Por tanto,
En esta parte del debate también se suscitó por algún grupo político aquello de cómo se gasta el dinero, dónde se aplica, dónde se envía. Es decir, hay que ser autoexigentes con que el dinero que se envía a determinado sector o a cualquier inversión que se realice tenga un control adecuado. ¿Qué pasa para eso? Pues para eso pasa que hay que crear unas bases que regulen la gestión del recurso público. ¿Y esas bases cómo se están creando? Pues se están creando ahora mismo, están muy avanzadas y se están creando además siguiendo ejemplos de ciudades muy limítrofes, desde puede ser Ciudad Real Capital a otras ciudades del entorno que han gestionado o están gestionando situaciones similares. ¿Qué hemos aprendido, qué estamos aprendiendo de esas bases? Precisamente a corregir aquello que entendemos que puede ser mejorable. Cuando ese documento esté, que obviamente no puede ser con la premura que todos quisiéramos, y especialmente aquellos a los que se puedan ver afectados, cuando ese documento esté, esas bases se publicarán y se comenzará el procedimiento. Pero repartimos dinero de todos los valdepeñeros y las valdepeñeras y adjudicaremos recursos públicos de todos los valdepeñeros y las valdepeñeras y trataremos de hacerlo desde luego de la manera más objetiva que pueda realizarse. Más vale perder 2 meses en realizar una cosa y hacerla bien que no precipitarla y hacerla mal. Me emerge la idea o la reflexión de que atender las necesidades y las demandas de los ciudadanos, en este caso de los trabajadores y de los empresarios de hostelería y del comercio, y observar al mismo tiempo los requisitos y los imperativos de los distintos ordenamientos jurídicos que son de aplicación, le genera al político un equilibrio inestable. Bueno, yo creo que la inestabilidad se elimina con la objetividad. Es decir, la inestabilidad es un estado que se alcanza solo cuando las decisiones se toman cargadas de elementos subjetivos. Si la subjetividad la asimilamos a una toma de decisiones donde queremos quedar bien con todo el mundo, indiscriminadamente, sin valorar realmente las consecuencias de lo que estamos haciendo, no tanto para el destinatario, sino para el que financia eso, que somos, como digo, son todos los valdepeñeros y las valdepeñeras. Si la tomamos desde el punto de vista subjetivo, puede generar inestabilidad. Si se toma desde el punto de vista objetivo, yo no tengo ninguna duda de la certeza. Otra cosa es el descontento. Es decir, gobernar y gobernar gustando a todos es imposible. Decidir para quedar bien con todos, y me refiero a todas las personas relacionadas con los gremios a los que te refieres, también será imposible. Pero con que superemos ampliamente a esa mayoría, para que esa mayoría esté satisfecha, al menos, con la toma de decisiones que se adopte desde el equipo de gobierno, es una cuestión que permitirá que estemos satisfechos con lo que hemos decidido. Pero repito, la frialdad es lo más difícil de tener en momentos de tensión social. Y ahora son momentos de tensión social donde quien gobierna, precisamente gobierna y asume esa púrpura y esa carga que te da esa responsabilidad. ¿Que nos gustaría que fueran las cosas de otra manera? Sí, pero que somos nosotros quienes tenemos que hacerlas objetivamente, bien, eso también. Y por tanto, aguantamos la presión, soportamos la presión y decidimos. Lo dije en un pleno, con motivo de un debate relativo a esto, cuando se nos exigía la modificación de tasas y tal. El Partido Socialista, el grupo de gobierno, sabe cuándo y cómo tiene que hacerlo. Y no hay ninguna duda que en el cuándo estamos, en el cómo estamos y se está haciendo. Usted en los últimos meses, en los últimos tiempos, en los últimos plenos, con respecto a la portavoz del Grupo Popular, suele responder a muchas de sus cuestionamientos de una manera retórica que deja su pregunta o sus intervenciones un poco en dique seco. Además lo hace de una manera un poco histriónica, si me permite. Hay 3 cuestiones de la entrevista que Cándida Tercero mantuvo con nosotros aquí esta semana pasada que me gustaría que usted comentase. La promesa incumplida del alcalde de Valdepeñas en el mes de abril del año pasado respecto de que ayudaría a las personas más necesitadas por los efectos colaterales económicos de la pandemia. Dice que se ha incumplido porque se está poniendo en marcha un año después. Eso dice la señora Tercero, que el alcalde prometió en abril del año pasado
ayudarle a las personas que más han sufrido, pero define cuáles son las que más han sufrido, o solamente lo dice. Bueno, lo que la señora Tercero olvida es que esa reflexión que en su caso pudo hacer el alcalde del ayuntamiento la hizo justo dentro de los 3 meses, donde además había un confinamiento total y absoluto. La señora Tercero hace esa reflexión, si es como me dice, desde la absoluta ignorancia del funcionamiento de la administración pública. Es decir, ella en su casa, previsiblemente, si necesita comprar una botella de agua, lo haga con una facilidad pasmosa como lo hacemos cualquiera, ¿no? Nos cogemos el euro de la cartera, si lo tenemos, nos bajamos a la tienda de turno y compramos. El problema de las administraciones públicas, si queremos hacerlo bien y no queremos delinquir, en el manejo de los contratos y de las adjudicaciones, pues obviamente estamos sometidos a una serie de procedimientos que están reglados. Además, muchos de ellos hoy por hoy reglados por decisiones que tomó el gobierno del Partido Popular del señor Rajoy, que condicionó la facilidad en la gestión de los recursos públicos a las administraciones locales. Ese condicionamiento nos obliga a cumplir necesariamente una serie de requisitos para no caer en lo que otros miembros del Partido Popular cayeron en otras administraciones públicas y vernos luego sentados en los juzgados. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, hasta que no se ha liquidado el presupuesto del ejercicio 2020, lo que la señora Tercero también ignora, porque no sabe qué es la liquidación de un presupuesto, es cuando usted y yo en nuestra casa cerramos un año y sabemos cómo ha ido. Hemos ingresado tanto, hemos gastado tanto, tenemos esta disponibilidad y con esta disponibilidad podemos afrontar determinadas decisiones. Esa es la coherencia en gobernar, esa es la coherencia en dar solvencia y dotar de recursos a una administración local y no quedarnos solo con la frase que entre la frase que se dice y cuando se materializa puede haber pasado un año, sí, yo no tengo ninguna duda, pero ella tiene que explicar qué procedimiento hay que seguir entre un momento y otro para que las cosas se hagan correctamente. Una crítica más de la portavoz del Partido Popular en este mismo ciclo de entrevistas es que no se haya creado una mesa por la recuperación económica de Valdepeñas con participación de todos los grupos políticos, agentes sociales y representantes empresariales de nuestra localidad. Y una crítica encerrada en esa genérica que estoy planteando es que las ayudas, literal, las va a dar FECIR y no FECEVAL. FECEVAL no lo citó textualmente, pero sí se refirió a las organizaciones empresariales de Valdepeñas. Yo, comenzando por el final, qué recelos tenga la señora Tercero respecto de FECIR o de FECEVAL o de alguna de las personas que forman parte de sus directivas, lo ignoro. Lo que yo sí puedo decirle es que el Ayuntamiento de Valdepeñas, en esta tesitura, el equipo de gobierno ha estado como mínimo igual o a la misma altura que el Ayuntamiento de Madrid, que gobierna el Partido Popular. Que yo sepa, el Ayuntamiento de Madrid tampoco ha necesitado o ha precisado una mesa de todos los partidos políticos que forman parte de la corporación municipal para decidir cómo hacer o qué hacer con los fondos que puedan existir de cara a las ayudas a sectores afectados por la pandemia. No lo ha necesitado. El Ayuntamiento de Valdepeñas, el equipo de gobierno, personalmente yo, hemos estado en permanente contacto con los portavoces a lo largo de estos meses, hemos estado el equipo de gobierno en contacto y en reuniones con los representantes de las asociaciones empresariales y ha habido una sintonía absoluta respecto de qué habría que hacer y quizá la única disensión puede haber nacido del cuándo hacerlo, pero el cuándo hacerlo es una cuestión técnica, es una cuestión estrictamente de cuándo se liquida un presupuesto. Ni más ni menos, es decir, usted en su casa ha tenido que atender en el periodo de pandemia ordinariamente sus pagos y sus obligaciones respecto de terceros que tenía contraídas, aunque hubiera pandemia. Y el Ayuntamiento de Valdepeñas ha seguido gestionando y atendiendo sus obligaciones que tenía contraídas sin ningún tipo de contratiempo y sin incidencia, y después, cuando se ha liquidado el presupuesto, como antes le decía, es cuando se ha tenido conciencia plena, fehaciente y además indubitada por parte de la intervención municipal de qué capacidad teníamos para realmente ayudar. Y en ese mientras tanto, el Ayuntamiento no ha dejado de ayudar a nadie
que verdaderamente lo necesitaba entonces. Y cuando digo esto me refiero a la ayuda a domicilio. Todos los servicios de servicios sociales se han seguido manteniendo incólumes durante el periodo de pandemia. Eso que no se ve. Los que estábamos en nuestra casa no veíamos que el Ayuntamiento de Valdepeñas seguía prestando la misma atención como si no la hubiera a todas las personas necesitadas. Todo el equipo de protección civil ha estado a disposición de los valdepeñeros y valdepeñas repartiendo material sanitario, recogiendo y distribuyendo libros, ordenadores en domicilios para evitar salidas y contagios. Esos son recursos económicos que se han puesto de manifiesto y que cuando ahora se nos habla de que ayudamos o no ayudamos o decidimos ayudar a los sectores, recordemos que además de esos 500.000 euros, ese medio millón de euros, también se ha suspendido la aplicación de las tasas inherentes a esos sectores. Pero es que el cuándo hay que hacerlo cuando se tiene conciencia de la solvencia y de la capacidad económica. El papel, decía un viejo profesor mío, lo soporta todo. El problema es que eso del papel lo soporta todo es una frase antigua cuando las administraciones públicas no tenían el rigor que hoy se exige. Hoy el papel soporta solo lo que legalmente puede soportar y no lo que el político quiere que soporte. Por tanto, acudir a una frase hecha y prometer algo que no se puede cumplir es absurdo y además es faltar a la verdad y engañar a los ciudadanos. Yo puedo prometerle en mi casa a mis hijos que de regalo de verano van a ir a la luna y se lo puedo ofrecer, pero tengo que hacer dos cosas. Primero, tener financiación para ir a la luna y segundo, que sea posible ir a la luna. Si le prometo a mis hijos como regalo eso, probablemente esté faltando a la verdad. Lo primero porque quizá no tenga financiación y lo segundo porque tampoco sea posible que viajemos. Por tanto, ese discurso político donde las verdades a medias parece ser lo que regalan el oído, pero que luego no se convierten, no se pueden convertir por impedimentos legales en una realidad, que es lo que el ciudadano quiere. O sea, el ciudadano no quiere que se le llene, y yo creo que estamos en tiempos donde debemos de reflexionar todos aquellos que nos dedicamos a la política. El ciudadano no quiere que le regalen el oído. El ciudadano quiere que hablemos de los problemas que tiene y se los solucionemos. Y si no se los solucionamos completamente, que le paliemos la problemática y mejoremos la calidad de vida de su entorno. Eso es lo que quiere. Otra cosa es que acudamos a discursos grandilocuentes, llenos de vaguedades y a veces llenos de cuestiones que son incompatibles con la legalidad que protege el destino y los fines de los recursos públicos. Y una tercera gran crítica que traía el Grupo Popular aquí en la entrevista la semana pasada era que en 18 años el gobierno del PSOE en Valdepeñas no ha solicitado en ningún momento a la Junta de Comunidades la creación de una unidad de cuidados intensivos en el hospital. Bueno, que no lo ha pedido. Si lo dice el Grupo Popular, lo mismo hasta es cierto que no haya pedido que eso sea así. Lo que pasa es que teniendo tan claras las ideas el Grupo Popular respecto de las necesidades en cuanto a una UCI, que por cierto, ese también es un discurso que sin dejar de ser un recurso material propio de un centro hospitalario, y quizá conveniente, se le asocia como una especie de solución o de panacea para resolver los problemas. O sea, yo creo que hay una cuestión básica, y lo dicen los profesionales del sector o del gremio. Lo que hay que tener es una sanidad fuerte en la base de los centros de salud, es decir, la sanidad familiar. No hay que tener UCIs, lo que hay que tener es un sistema sanitario que impida llegar a la UCI. Por tanto, la UCI es un presupuesto que se vende muy bien, coloquialmente, lamentable y desgraciadamente, en el último año hemos oído hablar de UCIs más que nunca y seguimos todavía escuchándolo varias veces cada día, pero no es el recurso sanitario que sea imprescindible porque nos vaya a solucionar todos los problemas. Lo que tenemos que tener es una sanidad fuerte en esa base asistencial que nace de los centros de salud. Porque si esa base asistencial es un recurso fuerte y sólido, como lo es en Castilla-La Mancha, y además se puede mejorar, evidentemente evitará que los centros hospitalarios sean el recurso necesario, imprescindible y habitual. Es decir, la UCI es una situación excepcional y para recursos excepcionales y puntuales, pero lo que tenemos que hacer es evitar que lleguemos a esa necesidad.
Y en esa parte, además, el Partido Popular olvida que si tiene tanta clarividencia respecto de las necesidades hospitalarias de Valdepeñas y su comarca, quien pudo hacerlo y no lo hizo, tristemente o triste justificación tiene para pedirle a otros que hagan lo que ellos no hicieron. Cuando uno tuvo la capacidad y el poder de hacerlo y no lo hizo, quizás fue precisamente por el argumento que yo le estoy dando. Lo mismo creyó que había que reforzar esa base sanitaria para evitar tener recursos más costosos a otro nivel y que no llegara el usuario de la sanidad ahí. Pero no solamente no creyó eso, es que hubo recortes en la parte de la base. Es decir, la pérdida de la calidad asistencial desde la base del centro de salud al recurso hospitalario nació lamentablemente en la época del gobierno popular en Castilla-La Mancha. Y quienes vivimos y somos de aquí, y tenemos toda la familia aquí, sabemos perfectamente de lo que estamos hablando. Y el Partido Popular creó un modelo donde la sanidad pública la deterioró la educación, porque creen en un modelo que parte de la base de privatizar determinados recursos públicos. Y para ellos, lo último, aunque digan lo contrario en ese discurso político, lo último son las personas. Lo primero es el patrimonio y el capital. Y aquí es donde tenemos el choque político. El socialismo, la parte de izquierda que representa al Partido Socialista, cree más en las personas y en las necesidades de atajar esas situaciones. Ellos no, ellos creen más en los recursos económicos y en el beneficio. Y el modelo asistencial privatizado, váyase usted a los últimos 15 años y vea cómo ha crecido, cómo creció en un momento determinado todo el modelo asistencial privado y los conciertos con aseguradoras privadas para tratar de atajar los déficits sanitarios que se producían en la sanidad pública por el desgaste a que el Partido Popular había sometido a esa sanidad. Para venir a decirnos, diga, me preguntaba un compañero del Partido Popular un día después de terminar un pleno, pero es que tú no quieres que haya UCI en Valdepeñas. Digo, yo también quiero que haya UCI, lo digo a nivel personal, pero es obvio. Y también quiero que la autovía a Ciudad Real se termine y que el AVE pare aquí, pero a la misma vez hago una reflexión entre lo que uno quiere y lo que conviene o en un momento determinado sea más o menos positivo. Comenzando por el AVE, no pretendamos nadie pensar que la alta velocidad va a parar en cada puerta, porque es incompatible con la propia idiosincrasia de la infraestructura. Y la UCI, deme usted una autovía que me ponga a 25 minutos de Ciudad Real, donde hay UCI. Ese tipo de recursos es lo que necesitamos, es decir, que generemos infraestructuras que realmente nos hagan y nos acerquen. Hoy Madrid sigue estando a la misma distancia que estaba hace 30 años, 200 kilómetros, pero está mucho menos tiempo. ¿Por qué? Pues porque son mejores infraestructuras y vehículos. Acabamos pues casi donde empezamos. En el momento de hacer esta entrevista, el Hospital de Valdepeñas registra alrededor de 6 ingresados. Hace apenas un mes estábamos rondando la 50. Estamos en fase de depresión, afortunadamente. Por la información que ustedes manejen y por su percepción personal, ¿vamos a romper por fin el bucle de oleada de contagios, restricciones, caída de los contagios, aflojamiento de las restricciones, nuevo repunte? Ya llevamos 3. La vacuna pondrá freno en nuestro ámbito próximo, en Castilla-La Mancha, a esa perniciosa dinámica, o mi conocimiento desde el punto de vista... Estamos a largo plazo todavía tratándose de una pandemia, y aunque no tengo conocimientos sanitarios, ni obviamente ni médicos, no voy a hacer afirmaciones que puedan afrontar desde mi ignorancia o desde mi atrevimiento situaciones que puedo desconocer. Voy a responder en todo caso, voy a hacer un planteamiento desde el sentido común. Lo que más valoro después de los primeros 3 meses del confinamiento del famoso estado de alarma inicial, que fue una imposición territorial en todo el Estado,
Lo que más valoro de las últimas medidas que ha tomado el Consejo Interterritorial de Sanidad hace unos días es que por fin, y esto es importante y es conveniente destacarlo, y si no lo ha advertido alguien yo lo pongo en valor, es que ha habido unanimidad territorial en mantener unas medidas restrictivas, muy restrictivas, tanto en el periodo del puente que se avecina para algunos territorios de comunidades autónomas, como para el periodo de lo que se conoce coloquialmente como Semana Santa. Son fechas de movilidad de personas y bienes. Si ha habido esa unanimidad, yo le tengo que decir que hay un sentir común de los responsables públicos de atajar definitivamente este problema. Y este problema que no controlamos porque no distingue fronteras políticas. Es un virus, si Jaén está abierto a las 11 de la noche, pues da igual que cerremos en Ciudad Real. Al final el virus no distingue ni la furgoneta, ni el vehículo, ni la persona que va o viene de un sitio a otro. Pero si ha habido esa unanimidad, me hace pensar dos cosas. Una, que esto definitivamente tiene más importancia de la que parece. Y cuando digo de la que parece, estoy apartando en un lado muy cariñoso a todos los fallecidos que ha habido por y enfermos que ha habido por este tema, pero que un año después seguimos teniendo un problema muy grave. Y que obviamente quienes tienen una información muy inmediata y directa respecto de esta problemática entienden que la movilidad es el punto de inflexión necesario e imprescindible para coadyuvar, junto con la vacunación que se viene realizando, en un momento de control que se nos puede llevar a 2 meses, a 1 mes y medio o a 3 meses, con el ánimo de evitar que la virulencia de una hipotética cuarta ola, como se dice ya coloquialmente y se anticipa, sea absolutamente asumible por parte de la sanidad pública. Por tanto, yo creo que se ha hecho una cosa buena, la cosa buena o la decisión buena es esa unanimidad en todos los territorios. Fíjese que son 17 comunidades autónomas y le diría que además, sin distinción de colores, 17 gobiernos, cada uno con sus intereses territoriales, porque debemos de admitir que los intereses territoriales de Canarias son unos y los de Cataluña son otros, por idiosincrasia, por servicios que tienen a la ciudadanía y por necesidades de financiación. Y sin embargo ahí, salvo las islas, ha habido esa unanimidad que a mí me pone mucho en valor que los responsables públicos hayan, aunque tardado diría, porque no hay que reconocer tampoco que el desgobierno en las medidas que ha habido en estos meses, yo tampoco lo he compartido, es decir, no entendía por qué solo con una frontera política Madrid decidía unas cosas, Extremadura decidía otras, Valencia decidía otras, Castilla-La Mancha decidía otras. No lo entendí, yo no lo he entendido y creo que conmigo no lo han entendido muchísimas personas. Es más, se ha transmitido muy mala imagen y muy mala sensación a la ciudadanía y algo ha sucedido para que todos esos gestores públicos, esas personas responsables, hayan recapitulado y hayan decidido en épocas tan inmediatas, estamos en primavera prácticamente, que sea esa restricción a la movilidad intensa en fechas muy importantes, yo creo que con el ánimo claro, que conocerán los técnicos, de que es una manera, repito, que junto con la vacunación permita alcanzar esa inmunidad que nos permita además ganar movilidad después, es decir, recuperar esa normalidad que todos deseamos. Francisco Delgado Merlo, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valdepeñas, gracias por poner punto final a este ciclo de entrevistas a los portavoces de los grupos políticos municipales y toda suerte de aciertos en sus decisiones en los próximos meses. Bueno, yo os agradezco a vosotros la oportunidad que nos dais, que me habéis dado. Estamos a disposición vuestra y a disposición de los ciudadanos y yo siempre digo, y a pesar que mis compañeros me dicen que es un efecto o una forma de ver pesimista o negativa, yo digo que lo trataremos de hacer lo menos peor posible. Muchas gracias. Bien.
Bienvenidos a un nuevo espacio de Conecta con Valdepeñas. Hoy precisamente nos conectamos de manera telemática con Carlos Fernández, presidente de la Denominación de Origen del Azafrán de la Mancha, uno de los productos por los que más se conoce a Castilla-La Mancha. Carlos, bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar y de manera genérica, ¿qué supone el azafrán para la economía y el empleo de la región? Bueno, pues la Denominación de Origen Azafrán de la Mancha, en su circuito están inscritos algo más de 300 productores, estamos 17 empresas comercializadoras y bueno, pues es un producto que, como sabéis, tiene un alto valor añadido, tiene unas connotaciones tradicionales y culturales muy importantes en nuestra región. De hecho, el 95% de la producción nacional es producido en Castilla-La Mancha, por lo tanto es un producto en el que se refleja el buen hacer de los agricultores que nos dedicamos a ello, y además obtenemos un producto que a nivel mundial está valorado y conocido por su potencial y su alta calidad. Por lo tanto, yo creo que es el sello de identidad de nuestra región como un producto de un alto valor y de una calidad excepcional. ¿Y con esa valoración le ha afectado a un producto tan importante la pandemia? Pues en la cosecha de 2020 estábamos un poco a la expectativa para ver cómo se iba a desarrollar, precisamente por pues todas las medidas de sanidad, ¿no?, que teníamos que tomar, porque además el azafrán es uno de los pocos productos que sigue siendo totalmente artesanal. Entonces, uno de los puntos clave, uno de los puntos más conflictivos era el proceso de la monda, en el que, bueno, pues lo seguimos haciendo de forma a mano, y nos juntamos en un espacio para proceder a la monda, pues un número determinado de gente que, en las condiciones sanitarias que desafortunadamente duran hasta el día de hoy, estaban presentes ya en octubre y noviembre de 2020, y era un poco lo que teníamos que superar para evitar cualquier contagio dentro de los productores que están inscritos en la denominación de origen. Y la verdad es que, bueno, pues desde el Consejo Regulador mandamos una circular y hicimos alguna reunión antes de la campaña, precisamente para poner sobre aviso de esta circunstancia. También asumimos las recomendaciones que desde la Consejería de Sanidad se nos hicieron a todos los sectores, ¿no?, agrícola, y bueno, pues entendemos que los productores han llevado a cabo estas recomendaciones porque afortunadamente no hemos tenido ningún contagio a lo largo de la campaña. Por lo tanto, en ese aspecto la verdad es que estamos bastante contentos. Y finalmente pudimos saber que fue una buena campaña, ¿no?, con respecto a las anteriores. Bueno, esta en concreto no fue una buena campaña en cantidad de kilos obtenidos de azafrán, pero sí en cuanto a calidad, ¿no? La calidad del azafrán manchego supera con creces los estándares establecidos del azafrán categoría 1, determinado como categoría 1, que es el mejor del mercado. Y esta campaña se ha vuelto a repetir, pues hemos superado con creces estándares de calidad. Por lo tanto, también estamos satisfechos por esta cuestión, no tanto como bien he dicho al principio, por la cantidad obtenida, ya que hemos tenido un 25% menos de azafrán obtenido durante la campaña con respecto a la media de los últimos años. ¿Y en qué grado afectan los fraudes que hemos podido conocer a la denominación de origen? ¿El Consejo Regulador era ya conocedor de esta situación? Bueno, desde el Consejo Regulador, una de nuestras principales objetivos es la defensa del azafrán que se obtiene dentro del marco de la denominación de origen. A nosotros nos afecta porque si al mercado llega azafrán importado y se vende como español, que esa práctica se produce siempre fuera de la denominación de origen. Esto es muy importante que todo el mundo lo sepa, ¿no? La única manera de garantizar de forma objetiva y legal que el azafrán que el usuario se lleva a casa es que ese azafrán contenga la etiqueta de la denominación de origen, porque esto va a garantizar
que ese azafrán es de procedencia manchega y de máxima calidad. Entonces, como digo, sí que nos afecta esa práctica porque la percepción que hay en el mercado de otros azafranes que no son de denominación de origen, pero que se venden como españoles sin serlo, pues se transmite una calidad y un precio que no son reales con respecto al azafrán que nosotros ofrecemos, que bueno, pues es el más valorado que hay, ¿no? Entonces, la verdad es que la práctica que hacen algunos comercializadores nos hace un flaco favor. La verdad es que estamos de enhorabuena porque por fin los cuerpos de fuerza y de seguridad del Estado han actuado, porque nosotros desde la denominación de origen esta ha sido una de las peticiones que hemos hecho históricamente a la Administración, ¿no? Y bueno, pues parece que ahora están empezando a movilizarse en este sentido. ¿Y qué caracteriza al producto manchego que no tienen en concreto el marroquí o el iraní, que son los que intentaban vender como tales? Sí, el iraní es el mayor productor del mundo, ¿vale? Con una grandísima diferencia en cuanto a kilos obtenidos, no en cuanto a calidad. Una de las diferencias fundamentales y que son datos objetivos y además datos cuantificables es los principios activos contenidos en el azafrán, es decir, el poder colorante, el aroma y el sabor que contiene el azafrán que se obtiene en Castilla-La Mancha y que está dentro del circuito de la denominación de origen. Se puede observar con un sencillísimo análisis que los datos obtenidos son mucho más altos que de cualquier otro origen. Por lo tanto, cualquiera que se dedique que esté dentro de este sector o de este negocio puede obtener unos análisis, una analítica previa antes de su obtención para comprobar precisamente si un azafrán tiene unas características u otras. Incluso a nivel organoléptico hay diferencias sustanciales. El azafrán de denominación de origen La Mancha tiene un color rojo brillante muy característico. Además, tiene un aroma fresco, floral, como consecuencia de una de las condiciones que tienen o tenemos los comercializadores de azafrán de denominación de origen, que es que solo se puede vender azafrán de la última cosecha. Solo se puede comercializar azafrán de la última cosecha, cosa que no pasa con azafranes importados. Esto se traduce en que podemos o se pueden obtener en el mercado azafranes catalogados como español o vendidos como español, pero que son mucho más viejos, por lo tanto el olor que transmite es un olor más rancio, ¿no? Como a viejo, como a moecino, y bueno, pues son características sustanciales que ponen de relieve que las prácticas que hacemos dentro del circuito de la denominación de origen siempre es buscando la excelencia del producto. Por lo tanto, hay diferencias muy potentes para poder decidirse por un azafrán de la primera calidad como el nuestro. Y por todo ello, entonces, entiendo que para un productor lo mejor sería unirse a la ADO. Hombre, nosotros siempre lo recomendamos, ¿no? Pero bueno, porque es sobre todo por las cuestiones objetivas que se ofrecen desde la denominación de origen. Es decir, hay una empresa externa a nosotros que audita el trabajo de los productores y de los envasadores para que al cliente final le llegue el mejor azafrán y las mejores condiciones posibles. Esas condiciones están recogidas en un pliego de condiciones que da forma a la denominación de origen, y lo que conseguimos con esto es que regularizar la calidad del azafrán que ofrecemos desde la denominación de origen, y la percepción y el resultado de ese azafrán que está dentro del botecito con la etiqueta de la denominación de origen es que vamos a obtener, o el usuario se va a llevar a casa, un producto de primerísima calidad, pero además de un origen manchego, que es totalmente nuestro. Por lo tanto, además tiene un producto con un valor añadido muy interesante por las connotaciones culturales y tradicionales que lleva implícito este producto que venimos que impregnan este producto desde los últimos siglos, vamos. Sí, y a corto plazo, ¿qué objetivos tiene la denominación de origen, azafrán de la Mancha, o en qué se está trabajando para que esta especie tenga mayor reconocimiento en los próximos años? Bueno, la verdad es que el reconocimiento que tiene estamos satisfechos con ella, porque tanto al mercado nacional como sobre todo en el internacional está reconocido como el mejor azafrán
del mundo. De hecho, por eso existen estas prácticas fraudulentas, porque nos quieren copiar, ¿no? Se importa azafrán más barato y se etiqueta como español, no como denominación de origen, porque eso es un delito con penas bastante potentes. Entonces, se quiere imitar ese producto precisamente porque es el mejor del mundo, es así de sencillo. Y bueno, pues desde la denominación de origen estamos haciendo desde 2019, en el que hubo un cambio de patronato, y estamos, bueno, pues hemos incluido muchas actividades novedosas, sobre todo que están respaldadas por la investigación y el desarrollo, ¿no? Una de las principales partidas que nosotros tenemos de gastos desde la generación, desde la DEO, es precisamente en desentrañar cuál es el mapa químico del azafrán manchego, precisamente para tener más herramientas y poder defendernos de ese tipo de prácticas. Es decir, estamos cogiendo muestras de todos los productores desde la campaña 2020 y para las dos siguientes, para a nivel dentro de un laboratorio poder obtener ese perfil químico e identificar de forma científica o empírica cuál es la identidad de nuestro azafrán. De este modo, pues vamos a tener más herramientas para poder defendernos. Además, estamos apostando por un estudio histórico-etnográfico que se va a desarrollar en los 3 años siguientes, empezamos también en 2020, para entender cuáles fueron los orígenes y por qué este producto ha calado tanto en nuestra sociedad, en nuestro entorno, hasta el día de hoy, ¿no? En Castilla-La Mancha, en el que seguimos, como he comentado anteriormente, más de 300 productores trabajando de forma manual y artesanal el azafrán. Entonces, bueno, pues tenemos una clara apuesta por la investigación y el desarrollo, pero además estamos haciendo bastantes propuestas de comunicación, pues para llegar al máximo número de gente posible, explicando cuáles son los métodos de uso del azafrán, en qué platos se puede utilizar, cuáles son las diferencias con otros azafranes. Entonces, bueno, pues tenemos, la verdad es que una variedad bastante amplia de actividades por delante. Pues Carlos, muchísimas gracias y ojalá que dentro de un tiempo tengamos otro encuentro para que nos cuentes cómo van todas esas iniciativas. Pues muchas gracias a vosotros y bueno, pues estoy a vuestra disposición para cuando creáis oportuno. Pues un placer. Hasta Igualmente, pronto. que vaya bien, gracias. La compañía de teatro Tirsova Producciones estrena el próximo día 26 de marzo la función La Galana, subtitulada La heroína de la Mancha. ¿Dónde? Pues lógicamente en Valdepeñas. Pero no es una compañía local, ni mucho menos. Es una producción que han lanzado y que en su gira de primavera va a recorrer distintos escenarios de Castilla-La Mancha. En Conecta con Valdepeñas estamos con la actriz Tania Orozco y con la directora de la función, Charo Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, sí, estamos estupendas. Muy contentas con Valdepeñas. Bien, os lanzaría todas las preguntas en una porque causa cierta sorpresa. ¿Por qué este personaje? ¿Cómo conocéis de él? ¿Es una iniciativa propia? ¿Es un encargo? Hablarnos un poco del origen, de la génesis de esta función y luego hablamos del desarrollo y del contenido. El origen es que yo me puse en Google Mujeres Ilustres de Castilla-La Mancha y di con Juana Galán y me enamoré de ella. Y enseguida pues me puse a investigar y nada, cuando el ayuntamiento me dio permiso para hacer el espectáculo, que yo quería un monólogo dramático con danza, pues ya mi directora se enamoró de mí, se lo conté con un vino para que no se asustara, además lo recuerdo perfectamente, en un bar. Y claro, cuando les saqué las 722 páginas de Carlos Isidro Muñoz de la Espada, me dijo, estás loca, pero me encanta. Bien. Y qué me gustó de Juana fue ese poderío femenino, ese empoderamiento de la mujer, la guerra de la independencia y lo que digo siempre, ¿cómo es posible que tengamos una heroína manchega y no la conozcamos? Así que hemos ensalzado este personaje femenino que todo el mundo debe conocer. Nosotros de Carlos Isidro Muñoz de la Espada,
y que imaginad los meses que tuvimos que dedicarle para poder adaptar. La pandemia, entre comillas, por así decir, en este aspecto nos vino muy bien porque la verdad es que tuvimos muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo. Por cierto, estamos tan cerquita porque estamos continuamente haciendo una especie de red para poder trabajar y hacer los ensayos para estrenar la semana que viene. O sea que por eso estamos tan juntitas. Somos convivientes, aunque no seamos convivientes. Pero casi, porque no la dejo ni me da la estamos todo el día juntas ensayando. La gente de teatro es, como la gente del deporte, pues es un requisito obligado, el estar al día de que estamos limpios de coronavirus. La función, hemos visto un avance que servís en una perfecta producción audiovisual de unos 4 minutos que se puede ver en YouTube. Es muy visual, combina declamación, escenificación de una sola persona, el monólogo, la figura del monólogo, con la danza flamenca y una música muy agradable, muy potente. En fin, ¿cómo trazasteis el guión de esta obra? ¿Cómo la concebisteis? Hablarnos un poco de vuestro trabajo. Pues la adaptación ha sido dura, que es lo que estábamos diciendo antes, y durante todo el año estuvimos ensayando precisamente con mascarilla y con todas las medidas de seguridad posibles. Y ha sido muchos meses de ensayo. El trabajo de Cristóbal como coreógrafo y como bailarín es espectacular, Cristóbal Muñoz. Tania contrató a algunos de los mejores músicos de Albacete y algunas de las mejores voces a nivel nacional, como son Luis Navarro y Jairo de Remache, para hacer una banda sonora que es exclusiva, que tenemos que decirlo, es exclusiva para la Galana, muy bonita, preciosa. El vestuario es también de Carlos Isidro Muñoz de la Parla, desde Televisión Española, que es una auténtica maravilla. Y todo ha sido pues como rellenar un puzzle en realidad, porque hemos ido cogiendo lo mejor de cada casa, yo creo, y lo mejor que teníamos cerca de nosotros a nivel artistas para hacer un compendio de gente espectacular. La voz de José Bercher, que es un auténtico narrador de la obra de teatro maravillosa, y mucho trabajo, mucho esfuerzo, un año de muchísimo, más de un año de trabajo y de esfuerzo para conseguir que la Galana llegue hasta el destino de Valdepeñas. Sí. Hicimos una pequeña presentación en la Feria de las Artes Escénicas, pero claro, era un ensayo general con público grabado porque no nos dio tiempo a terminar lo que queríamos realmente, ¿no? Y luego ya también el diseñador de luces en ese momento no estaba y ahora pues tenemos un iluminador estupendo y maravilloso que yo le llamo el Illuminatrix, que no lo sabe pero lo llamo así. Tenemos un equipo, la verdad, técnico también muy bueno de todo esto, que es sonido como de iluminación, se lo hemos robado a gente como Vivancos, como María Rosalén, porque es un poco así, y lo hemos robado también de la ópera de Madrid. Entonces, bueno, pues la verdad es que hemos hecho un compendio de gente de Castilla-La Mancha, pero que está triunfando a nivel nacional. Y entonces, pues con eso la verdad es que es muy fácil trabajar. Han sido muy buenos todos, han hecho mucho caso de las directrices. En alguna ocasión hemos discutido mínimamente con alguna cosita mínima para ajustar, pero realmente la verdad es que esperemos que os guste mucho porque el trabajo ha sido inmenso y creemos que ha quedado pues, muy bien y que va a resaltar muchísimo la figura de Juana Galán y desde luego va a poner Valdepeñas en su sitio dentro de la historia de España, que yo creo muy importante. Tania Orozco, la inmensa mayoría de los valdepeñeros tenemos interiorizado la figura de la Galana y la tenemos, o la figura y el mito de la Galana, pero también la tenemos idealizada y cerramos los ojos, pensamos en la Galana y sales tú. Quiero decir que eres una Galana de libro, de manual. ¿Cómo has estudiado el personaje? ¿Conoces que era una chavalilla de 18 años que apenas murió con 21 años cumplidos por un parto? ¿Hasta dónde has llegado? A ver, todo. Vamos a ver. Es que tienes que ir a verla, Julián, es que tiene que ir a verla todo Valdepeñas. A ver, no te podemos contar nada. Vamos a ver el final de la obra en sí, lo que hemos hecho. Pero, claro, se puede decir que es una recreación para nosotros, desde lo que son 3 partes de obra, en la cual ella empieza para que la gente la conozca, porque tú piensas que en Valdepeñas, por supuesto, la conocéis, pero por desgracia, fuera de Ciudad Real, es una gran desconocida, ¿no? Lo que es una pena porque históricamente no están los libros y no se conoce como Agustina de Aragón y otras. O Manuela Malasaña. Entonces queremos que esa Galana se ponga al nivel de Agustina o de Manuela, que se conozca a nivel nacional. Entonces empezamos por una primera parte que es un poquito de introducción a quién era Juana Galán y realmente un reflejo de la historia de aquel momento.
Después hay una segunda parte, que es la parte que para nosotros es maravillosa, que es la parte del día 6 de junio, efectivamente, cuando los tropas de Napoleón efectivamente. invadieron Valdepeñas. Y un poco después de lo que ocurre después de ese 6 de junio. Entonces hasta ahí te puedo leer, no te podemos contar más, pero yo te puedo asegurar que Tania está absoluta y totalmente imbuida del espíritu y del alma de Juana Galán. O sea, ya veréis cómo es, como que se la ha tragado, la tiene interiorizada y es... el alma de Juana Galán está dentro de Tania Orozco cuando la interpreta, lo tenéis que ver. ¿Tenéis previstas actuaciones en Cuenca, en Iniesta, en Casas Ibáñez, Albacete, Olías del Rey y Pedro Muñoz? Eso en el calendario, en vuestra agenda de primavera. Os preguntaba si tenéis previstas más funciones más allá de las que acabo de decir para esta programación de primavera. Que te ha faltado Quintanar del Rey. Quintanar del Rey. Importante. Y luego además, después piensa que ahora mismo estamos programando solamente lo que es primavera. Bien. Y está ya abierta la contratación de verano. Entonces, bueno, la de primavera ya la tenemos cubierta, por así decir, casi con todas estas actuaciones, que duran hasta mediados de junio. Y después continuaremos con Castilla-La Mancha. Continuaremos en octubre, noviembre seguramente estaremos para Valencia, queremos seguir con Castilla y León, Andalucía, Madrid también. Entonces también después de hacer la gira por Castilla-La Mancha queremos empezar la gira nacional. Genial. Os quiero preguntar, ¿tenéis algún tipo de apoyo o de convenio, de concertación con la comunidad de Castilla-La Mancha? ¿O tenéis algún apoyo que no sea la propia compañía y sus recursos para llevar a cabo y que salga también rentable esta función? A ver, simplemente la Junta de Comunidades siempre saca unas ayudas a la producción teatral, cuya solicitud hicimos, y bueno, si nos han subvencionado una pequeña parte de esa producción, pero todo lo demás lo he pagado yo, básicamente. Y he de deciros también que cuando empezamos, empecé ya sola, quiero decir, ella no sabía si iba a tener subvención o no, y lo ha ido pagando todo y lo ha ido sufragando todo desde Tirsoba Producciones. O sea que también es muy importante poner en valor el hecho de que las mujeres, para poder dirigir y para poder producir, pues en muchas ocasiones tienen que hacerlo con su propio dinero o sacando el dinero de donde sea para poder hacerlo. Y sí que es verdad que la Junta, es cierto que después de unos meses y a base de ser muy pesadas y muy peleonas, pues al final lo hemos conseguido y hemos tenido pues una parte de subvención. Pero la mayoría de la producción sigue siendo de Tirsoba Producciones. Hay que recuperar la otra, que es, bueno, vamos a dejarlo en que es, hay que recuperarla. Así que esperemos que salgan muchos bolos, muy bonitos, estupendos y maravillosos, y que podamos recuperar la inversión y poder llevarlo. Seguro que sí, pero es una gran pena que apenas se pueda completar un tercio. En el caso de Valdepeñas son alrededor de 200 y pico butacas que se pueden ocupar. Da la sensación, una vez que se está dentro y que el patio de butacas está al completo, en ese aforo reducido a un tercio, da la sensación desde el escenario de que el patio de butacas está al completo, la sensación es de lleno, pero la realidad es que por taquilla solo pasa un tercio. Así que desearos que se cumplan las expectativas, porque ante todo, aparte de que el teatro es una manifestación artística, su viabilidad viene de que es negocio. Tania, te quiero compartir contigo una idea. En Valdepeñas, el cruce de mayor tránsito de vehículos que hay se llama el cruce de San Marcos. Ahí tienes una escultura que parece que ha sido erigida a tu persona. Te invito a que la veas y que la conozcas. Se llama La Galana, está en bronce y ya digo que está poblando, la ven todos los días miles de personas en el cruce, en el tránsito más importante de vehículos de nuestra ciudad. No sé si conocías este dato, esta anécdota, y seguro que cuando vengas a visitarnos, pues te dejarás caer por allí. Sí, ya he ido, más de una vez. Hemos hecho fotos, va a salir dentro de poco por la televisión también, o sea que sí, hemos ido ya, nos hemos empapado muy bien de Valdepeñas. ¿Habéis venido a reconocer el terreno? Totalmente, sí. Bien. También a la hora de escribir, cuando estaba leyendo la novela, Carlos Isidro me hizo un recorrido por los sitios más importantes que él describe en la novela y que yo iba a poner en la obra. Entonces, claro, yo tenía que visualizar cuál era la ermita de San Marcos, cuál era la casa de Juana, las calles, la plaza. Yo quería ver un poco de qué estaba hablando, porque no lo entendía. La Virgen de Consolación también fui a verla.
Y todo lo que he puesto, bueno, hemos puesto, ¿no? Las dos, en la obra, claro, en mi cabeza tenía una imagen, por eso conozco Valdepeñas. Y además la hemos sido revisada también por una historiadora para asegurarnos realmente de que, a pesar de que hay partes que son de ficción, ¿no? Una parte de romanticismo que también le ha venido muy bien y algunas otras partes que hemos claro, integrado dentro de la obra, pero lo que es la base histórica nos hemos asegurado de que era fiel a la realidad. Y Carlos también estuvo revisándonos los textos y todo lo que íbamos escribiendo se lo íbamos pasando y nos iba corrigiendo. Hay dramatización sobre una base de rigor histórico y casi científico. Querría preguntaros por último, ¿qué os antecede? ¿Qué otras funciones habéis montado? ¿Qué otras experiencias recientes habéis tenido sobre las tablas? Pues es que, mira, yo te cuento, yo continuamente he estado yendo a Ciudad Real, a Puerto Llano, bueno, mi última etapa ha sido de humorista, ¿no? Yo siempre he sido actriz, directora, guionista, dramaturga, un poco de todo. Y mi última etapa ha sido sobre todo la comedia y el humor. Y entonces también estaba deseando volver un poco también al drama, en este caso drama histórico, con danza y demás. Y por eso cuando me lo propuso a mí me encantó. Pero es que yo llevo toda la vida, desde los 3-4 años subido en el escenario, y Tania lleva prácticamente, yo creo, casi igual. O sea, es que lleva toda la vida trabajando detrás de, pues en un escenario, detrás de una cámara, delante de una cámara. O sea, es que llevamos toda la vida haciendo cosas. Claro, yo tengo 30 años y llevo 18 en los escenarios y bueno, ya de pequeña ya me subía a los escenarios y claro, yo vengo del teatro grecolatino, vengo de la comedia con ella también, además. Con Manchegas a lo loco. Vengo de también hacer una adaptación hace ya muchos años, de unas 5 horas con Mario adaptadas. Claro, o sea, llevamos toda la vida, pues eso, entre escenario, rodajes, producciones, direcciones y unas con más años que otras, pero bueno. Yo estoy girando ahora mismo con Dorian y estuve candidata a la nominación a los Goya hace un par de años y ahora estoy esperando el estreno de otra película más en Madrid que se llama La vecina de al lado, donde también formo parte del reparto y una de las protagonistas, así que no hemos parado, la verdad es que no hemos parado. Bien, pues La galana, la heroína de la Mancha, quedan pocos días para ver esta función. Si os digo que mucha mierda, no os ofendéis, ¿verdad? No, queremos mucha mierda, queremos mucha. Bien, pues un abrazo a las dos y seguro que vuestra función no defrauda, al contrario va a encantar a los valdepeñeros. Qué pena que, como tú has dicho antes, al contrario de lo que has comentado antes, actriz, no te pueda ver toda Valdepeñas. Vamos a ser solo unos poquitos y bueno, quien tenga interés en poder conocer vuestra función, el canal de YouTube pues nos da una aproximación muy certera, además muy bien realizada sobre vuestro trabajo. Enhorabuena por anticipado y nos vemos en el teatro. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Año 1807. Reinaba Carlos IV. El descontento político en la sociedad era generalizado. España estaba a punto de emprender su revolución, pero una invasión inesperada lo torcería todo. Estaba como poseído, como fuera de sí, con una energía demoledora y una voz diabólica. ¡Oh! ¡Cobarde canalla! ¿Qué haces? ¡Suéltame! Bartolomé, no me toques. Bartolomé, ¿qué haces? Me haces daño. Bartolomé, que no. Bartolomé, que no, que te he dicho que no. Y lo próximo que haré será probar el tabaco. Ay, no me mires así tú también. Estoy harta de que todo el mundo me diga lo que tengo que hacer. Esto está bien, esto está mal. Y justo en este momento que se habla de revolución, que van a venir los franceses para llegar a Portugal. ¿Pero qué pintan aquí los franceses?
Yo no entiendo nada. Pasando estas cosas en Madrid, en el pueblo, yo sin ver a Francisco y sin conocer el mar. ¡Alzad la voz! ¡Levantaos! Lo que sea con tal de matar a esas fieras del infierno. Mujeres, levantaos y luchad. En nuestro pueblo no entra ni un francés más. Y si entra vivo, ha de salir muerto. Esas trompetas son sables y bayonetas que nos taladran los oídos. Avisad al cura Calao que toquen la campana de San Marcos. Avisad en todas las iglesias que toquen todas las campanas. Ningún tambor sin respuesta. Me quemas y abrasas. Destino que acabas con todas nuestras esperanzas. Cruel destino que te burlas de Valdepeñas y de todos los manchegos. Dime qué te hemos hecho, que no hay mayor dolor ni sosiego por ver un pueblo muerto.